Buenas a todos, gente. En el vídeo de hoy toca que volvemos con compras manga, pero esta vez un compras manga distinto, ya que ya sabéis que tengo una sección llamada compras manga de la estantería que suelo hacer cada cambio de estación, y como ya se acerca la primavera, o mejor dicho, ya estamos dentro de ella, pues evidentemente toca repasar esas novedades de manga que se me han ido acumulando en las estanterías y que verdaderamente tienen un trato especial para mí, por el único motivo de que son obras que a lo mejor he ido leyendo constantemente y no quería haceros un embozo de ellas a medida que he ido a hacer las compras manga, o en cambio han sido obras que verdaderamente estaban muy al borde de que yo las tropeara, y evidentemente eso lo he tenido que hacer a través de mi habitual medidor de hate, este aparatito de aquí, que ya sabéis que con él clasifico las obras entre si me han gustado mucho, y evidentemente voy a seguir con ellas hasta cuando llegan las cuotas más altas, y evidentemente ahí sí que están a punto de dropearse. O sea que en el vídeo de hoy vamos a hacer un repaso a todas esas obras que han quedado ahí en mis estanterías y que por supuesto voy a calificar entre si me han encantado o si en cambio están ahí a nada de que las dropee. O sea que dentro vídeo. Y para comenzar este vídeo, qué mejor que hacerlo empezando evidentemente por esas obras que no hay problema con ellas. De momento me están encantando, me han gustado, y encima también vamos a empezar con una obra que ha empezado con muy buen pie, y es un autor que por desgracia a día de hoy no puedo decir que esté pasando por su mejor momento, como es el caso de Reiji Miyajima, pero esta vez nos sorprende con Los hijos de la familia Shinjui, un nuevo manga que habla sobre lazos familiares de una manera que nunca hubiera esperado. Ya que esta historia nos deja conocer a la familia Shinjui, quienes son conocidos y admirados por su belleza y talento por todos los institutos y todos los sitios, siendo evidentemente Arata, el hijo mayor de esta familia, el que siempre ha vivido valorando a esta, y evidentemente siendo el cabeza de familia y teniendo la responsabilidad de protegerlos a todos y cada uno de ellos. Sin embargo, su destino da un giro totalmente inesperado en el momento en el que su padre le revele a todos los hermanos de esta familia que en realidad no tienen ningún tipo de lazo sanguíneo entre ellos, la cual cosa evidentemente llevará a una disputa entre los diferentes hermanos para intentar saber la verdad de sus sentimientos, ya que algunos han sentido cosas entre ellos y por supuesto esos sentimientos parecen florecer ahora que evidentemente han descubierto de que no son hermanos de sangre. ¿Hasta dónde llegará esta disputa? Pues es lo que veremos en los tomos siguientes. La verdad, gente, es que muy bien con este primer tomo, la verdad. Me ha gustado mucho el hecho de que evidentemente Reiji Miyajima por fin nos dé un protagonista que no dé puto asco, de verdad, porque os lo puedo garantizar. Arata para mí ha sido un personaje muy firme, muy sólido, alguien que por supuesto valora los vínculos familiares como nadie, y para mí ese trasfondo de esta historia es lo que me importa. Sé que muchos evidentemente a lo mejor lo consideréis como algo en plan, es un harem incestuoso, no sé qué, no sé cuánto está, pero no, la verdad, siento que esta historia nos va a tirar por otros senderos. La verdad, sé que puede parecer un harem, pero la verdad es que me gusta mucho el personaje de Arata porque intenta por todo mantener esos vínculos familiares tan importantes, darse cuenta de que evidentemente a pesar de que no tenga conexión con sus hermanas, sigue teniendo ese vínculo importante con ellas, y la verdad es que me gustaría mucho que esta historia se desarrollara por esos pasos. Además, saber que esta obra van a ser solo 13 volúmenes me deja muy tranquilo, o al menos eso en palabras del autor. Ya veremos evidentemente si el autor de Rent a Girlfriend cumple esta promesa o inevitablemente se acaba yendo por los cerros de Úbeda. Pero seguimos con la escala de nada de qué preocuparse para hablar de un manga que por fin tiene su resurgir. Mira que estaba esperando desde hace bastante tiempo que este manga por fin nos entrara en parajes nuevos, y por fin Gintama de Hideaki Sorachi vuelve por todo lo alto. A partir de este tomo 6 descubrimos nuevas historias que nunca llegaron a España, entre ellas por ejemplo la saga de Rey Leucocito, una saga buenísima y divertidísima que hace un homenaje a una franquicia que tanto adoro yo como Dragon Quest, y de verdad es simplemente un descojone. Pero veremos
sabemos que también hay otras sagas que hacen referencia a grandes videojuegos, a grandes franquicias del mundo del anime, y siempre Gintama para mí es una explosión de diversión a carcajadas, de verdad, gente. Me da un poquillo de rabia que solo sea la mitad del tomo, lo que evidentemente tenga que los capítulos nuevos, pero no os preocupéis porque dentro de poco vamos a tener el tomo 7 en el canal, que ese sí que va a estar completo y va a traer un arco muy genial que estoy deseando reseñar en este canal. Ahora pasemos por el subir un poquito la escala de video de hate a un ojo cuidado. Ahora es que siento que verdaderamente han dado un pequeño falso y la verdad es que esta vez me toca hablar de una que yo le tengo muchísimo cariño, la adoro, me encanta todas sus entregas, pero siento que inevitablemente Iruma con el Instituto Demoníaco ha dado un pequeño traspaso en los tomos anteriores y en este, la verdad, gente. Porque si os digo la verdad, el tomo 12 y 13 son simplemente la transición de lo que sería Iruma desde su primer año en el Instituto Babilis a su segundo. Y la verdad nos encontramos con capítulos de relleno un poco absurdos, que no aportan demasiado, que a lo mejor habla evidentemente del gran paso que va a tener el mundo demoníaco por elegir a un nuevo soberano, pero es que no aporta demasiado más a partir de eso. Sé que son importantes para el lore, pero no hay nada divertido en ellos. No hay un contraste, no hay nada tan emocionante como el Festival de la Música o de la Cosecha o grandes sagas que ha tenido esta historia, y que para mí esto simplemente ha sido pues un poquillo de tomos de transición, la verdad. Me gusta pensar que en este segundo tomo ya sí que hay una gran prueba, que es el de la iniciación de los alumnos del primer año, y en donde nuestros protagonistas van a tener que cubrir a sus Kohais para intentar adaptarse al Instituto Babilis en una prueba bastante arriesgada. Pero hasta este punto la historia ha tenido un pequeño declive. Evidentemente, yo espero con todas mis ganas que Osamu Nishi evidentemente reivindique la historia, que la vuelva a poner en el candelero, pero estos dos tomos han sido un pequeño resbalón para nuestro querido Iruma, la verdad. Pero sigamos en esta escala de un ojo cuidado para hablar de una historia que no ha sido mala, me ha gustado mucho, pero sinceramente esperaba más de su autora, que es, por supuesto, El internado de las flores de Asumiko Nakamura, una autora que evidentemente siempre me ha dejado medio traumatizado con sus historias, siendo un foco bastante chulo para hacer grandes reivindicaciones, pero en este Yuri la he sentido un poco tibia, pero no os preocupéis porque ahora lo desarrollo. Ya que en esta historia seguimos los pasos de Ruby, una chica alegre y jovial quien estudia en un prestigioso internado femenino, un sitio donde esta ha sido llevada por el hecho de que sus padres están a punto de separarse, y evidentemente esto la condiciona totalmente, siendo algo con lo que tiene que subsistir y evidentemente intentando centrarse en sus estudios. Sin embargo, una senpai del internado llamada Steph llamará pronto su atención, sobre todo al ser el centro de todas las miradas, y está evidentemente sintiendo una fascinación que poco a poco se palpará más en el ambiente, y por supuesto intentará esta por todos los medios posibles intentar cautivar el corazón de esta senpai, que por supuesto ya tiene una fama de reina arrogante increíble. ¿Podrá brillar el amor entre ambas o evidentemente este romance está mucho más condenado antes de empezar? A ver, gente, el planteamiento de la historia me gusta, los personajes me gustan, pero aquí vienen mis problemas con esta historia. Lo primero de todo es pensar que Asumiko Nakamura normalmente me da plots bastante más oscuritos, bastante más, por así decirlo, de trasfondo, porque evidentemente, por ejemplo, una de las obras que más me gustan de Asumiko Nakamura es All About Jade, que nos hablaba del transformismo, que nos hablaba de por así decirlo, de la identidad de género, y esta historia siento que le falta un poco eso, que me parece un poco como la típica historia de internado femenino, donde evidentemente van a pasar cosas, pero no sé, le falta ese punto reivindicativo de, por así decirlo, esto es como por ejemplo cuando te dan a probar algo que dicen, ¡buah, esto es súper picante, no lo vas a poder tolerar! Porque yo espero eso de Asumiko Nakamura. Pero en cambio, cuando evidentemente vas y le das una probada a este manga, sientes, bueno, está picantito, pero no tanto como suele ser habitual en Asumiko Nakamura, la verdad. Siento que evidentemente esta historia es un poco más contenida para la autora, pero veremos que luego a lo mejor quizás en futuras entregas sí que a lo mejor llega a ese nivel de lo que tiene acostumbrados esta autora, la verdad. Siento que ha sido un tomo a lo mejor que quizás ha sido demasiado introductorio para esta historia, y que a lo mejor el componente de instituto femenino a lo mejor no suele soltar demasiadas innovaciones en este género. Estoy un poco alto ya
ya de ese componente para Yuri. O sea que esperemos que en los siguientes tomos esta historia dé un girito más chulo, la verdad, porque este primer tomo me ha salido un poquillo flojo. Y ahora subamos la escala aún. Esto ya empieza a ser preocupante porque aquí hablamos de obras que para mí empezaron súper genial, se desarrollaron súper genial, pero aquí ya no se trata de un bache, sino se trata de algo que ha cambiado bastante el género de la historia. Y esa, por ejemplo, es una que para mí fue uno de los mejores mangas del año pasado, pero inevitablemente no sé qué ha pasado con Red Serving, gente, de verdad, os lo puedo asegurar. Estos tomos, a ver, siguen estando muy bien, siguen entregándonos esta historia, un dibujo arrollador de su autor Kosuke Hamada, que inventa un mundo de fantasía totalmente apasionante, pero en cambio lo que no me gusta de este autor es el politiquillo que hay constantemente durante toda la trama. Porque sinceramente yo pensaba que esto iba a ser una historia de fantasía y magia oscura, que iba a ir mucho más allá del continente, que nos mostraba un rey en decadencia y teniendo que recuperar los recuerdos de su hija. Pero en cambio aquí nos han mostrado una trama de intriga parecida que para mí no acaba de funcionar, sobre todo de tema de que el rey está obsesionado con su hijo y evidentemente tiene problemas graves mentales, que también por supuesto vemos infidelidades en el trono. Hay cosillas bastante perturbadoras, pero que para mí no han encajado con todo lo que hemos visto en el viaje, no han encajado con evidentemente el resto de la trama, y siento que todo esto se está focalizando demasiado en este reino, y particularmente cuando se salga de él, a lo mejor no van a haber consecuencias demasiado graves para la trama. Sinceramente, considero esta trama como un pequeño relleno, y mira que me da rabia porque se están presentando personajes y situaciones muy chulos, pero para mí no acaba de funcionar del todo. Pero si tenemos que hablar de otros títulos que no acaban de funcionar del todo, pues por supuesto tenemos que irnos a Yuki Keda y su Thunder 3. A ver, gente, esta historia evidentemente cada vez tengo más dudas de que sea de Oku Hiroya, porque verdaderamente aquí, pues evidentemente el estilo de dibujo es muy Oku Hiroya, hay personajes que son hiper Oku Hiroya, pero ¿qué nos encontramos con este tomo? Pues un tomo dedicado más a la resistencia contra los aliens, es decir, al grupo de humanos que habitan en este mundo realista y que inevitablemente han robado armas de los aliens para llevar a cabo su propia revolución. Pero lo que he sentido durante todo este tomo es el hecho de que esto no va a ser una copia descarada de Gantz, que evidentemente estamos ante una especie de proto-Gantz bastante rara, ¿verdad? Porque a mí sinceramente han habido momentos en que solo estaba pensando, joder, pero si esto es Gantz, aquí hay escudos, hay armas que evidentemente van más allá, pero es que encima también hay sprites que le dan poderes mentales, y eso ya para mí es calco de Oku Hiroya. Verdaderamente aquí en este punto de la historia no he sentido ese componente de decir, ostras, son dos mundos paralelos que funcionan cohesionadamente y que cada uno tiene sus cosillas. No, aquí es una historia que intenta parecerse a Gantz lo máximo posible, y para mí no llega a ese punto, no llega a ser una Gantz competente, y eso es lo que me da mucha lástima de este manga, de verdad, gente. Espero que Thunder 3 llegue a tener la identidad suficiente como para desmarcarse de su predecesor y sepamos evidentemente esta obra de Oku Hiroya o no. Pero venga, va, gente, vayamos a los puestos más altos del medidor de hate, y la verdad es que esta vez hay historias aquí que verdaderamente he tenido que leer bastante en diagonal, porque una de ellas no me ha aportado nada de lo que no haya visto en otras obras, y otra que ya estoy bastante harto de ella. Empezamos con la primera, porque evidentemente es una novedad, es un Yuri, y a mí me duele criticar un Yuri, porque verdaderamente no siento que sea tan Yuri como me lo esperaba, que es por supuesto Erio y la muñeca eléctrica, la verdad. Una historia que evidentemente nos lleva a un mundo bastante chulo, donde evidentemente se ha renunciado a la electricidad y donde nuestras protagonistas, pues por supuesto, se embarcan en un viaje por recorrer el mundo, un mundo donde evidentemente se ha quitado la electricidad como energía alternativa y que por supuesto tienen que sobrevivir a base del vapor. Pero en cambio esta trama es que te presentan los típicos escenarios que siempre ya hemos visto en muchas historias. No puedo evitar sentir aquí que esto intenta ser una Violet Evergarden, pero sin llegar a la profundidad de esas tramas. Evidentemente explorar nuevas cosas, explicar muchos misterios de este mundo y sobre todo darle una historia de origen a ambos personajes, porque siento que no acaban de conectar muy bien. Siento que esto simplemente es una historia de viajes donde pasan cositas pequeñas y donde verdaderamente, no sé, el dibujo es precioso, evidentemente también la edición es muy chula por parte de Milky Way Ediciones y todo el contenido está chulo, pero
No sé, es que he visto estos mismos escenarios en tantos mangas y en tantas cosas que no ha acabado de conectar conmigo esta historia. Una pena, la verdad, pero siento que a lo mejor quizás esta historia sí que conecte con público más novel en el mundo del manga. Pero para mí, sinceramente, que cataloguen esto con Yuri, con un contexto tan pobre, me parece, no sé, como que te intentan vender algo que no es. Y la verdad es que es una lástima porque no me parece un manga que sea malo, pero sí que a lo mejor esperaba bastante más de él. Pero ahora sí, gente, puesto de lo peorcito que evidentemente he leído durante estos meses y evidentemente eso se lo tiene que llevar. Y curiosamente creo que esta es la primera vez que me ha pasado esto nunca en esta sección, que fíjate que el autor de la primera obra del medidor más bajo del medidor de hate está también en lo más alto del medidor de hate, y eso evidentemente significa que por supuestísimo tenemos que hablar de otra vez Reiji Miyajima, pero esta vez con Rent a Girlfriend. A ver, ¿cuál es mi problema con Rent a Girlfriend? Que no pasa nada. Es que ya llevamos, vamos, un montonazo de tomos desde la saga de Hawái que no ha pasado nada. Es que os lo puedo garantizar. Chizuru y Kazuya siguen bebiendo juntos y sinceramente no siento que haya habido un avance de nada, ni de los sentimientos del uno ni del otro. Ha habido un intento de confesión ahí por medio a Chizuru de otro personaje que evidentemente todos sabíamos cómo iba a acabar, pero no hay nada, no hay desarrollo de los personajes. No encuentro que haya momentos en que evidentemente uno se vaya a confesar al otro. La historia se está convirtiendo totalmente plana. Solo hay momentos tontos en que parece que hay una pequeña conexión entre ellos, pero todo va increíblemente despacio. No aparecen el resto de las novias, no aparecen nuevos conflictos, no aparece nada que pueda decir, ¡buah, hostia, qué interesante este nuevo giro como pasó en la saga de Hawái! No pasa nada, gente, de verdad. Es desesperante a día de hoy continuar con Rent a Girlfriend y la verdad es que me da mucha rabia que a día de hoy lleven 33 tomos de una de las comedias románticas más largas que he leído en mi vida, gente, de verdad. Rent a Girlfriend tendría que ser uno de esos mangas que Reiji Miyajima pensara ya en acabar porque, Dios mío, no puede ser. No puedo más con esta historia, ¿verdad? Necesito que acabe. La leo rápido, la leo bien y ya la leo simplemente por el simple hecho de acabar. Pero necesito que acabe ya, por favor. Y en fin, gente, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero, como siempre, que hayáis disfrutado de estas novedades que he ido dejando un poquillo ahí en el escalón más bajo, evidentemente en mis estanterías. Porque hay algunas que evidentemente sí que se merecen estar más reconocidas y evidentemente normalmente intentaré que estas las vaya reseñando más poquito a poco. Pero a día de hoy, muchas evidentemente de mis estanterías están siendo como bastante engorro. No sé cuántas operaré al final, no sé evidentemente si continuaré muchas de ellas, pero evidentemente aquí estaremos para que os diga yo qué ha pasado con ellas. Y poco más, gente, de verdad, espero mucho que os haya gustado este vídeo, espero muchísimo que como siempre hayáis disfrutado de las compras manga que he hecho, aunque estuvieran un poquillo retrasadas, y evidentemente, como siempre, os voy a pedir que apoyéis este canal. ¿Cómo lo podéis hacer? Pues con los típicos pasos tontos, como por ejemplo, déjame un buen like si te ha gustado este vídeo, compártelo con amigos, familiares, conocidos que sepas que les mola el mundo del manga, déjame en comentarios cuál de estas obras crees que a lo mejor he sido un poquillo injusto con ella, o que evidentemente tú rescatarías de subirlas o bajaras un poquillo de obras del medidor de hate. Más cosas que se puedes hacer, déjame también evidentemente tu suscripción. Suscríbete a este canal, por favor, te lo pido porque estamos subiendo a cuotas muy chulas y me gustaría que siguiéramos subiendo más y más. Vamos lentamente, como si fuera esta la ascensión de una montaña, pero a ver si podemos dar un pequeño empujón hacia arriba como cuales sherpas en una expedición al Everest. Y dicho todo esto, yo solo me queda decir lo más básico y típico y tópico que suelo decir para acabar todos mis vídeos. Que recordarte que mi nombre es Antes, que estéis en otro cogen y que nos vemos en el siguiente vídeo. Bye bye.